Estudio del plano. Vamos a estudiar dentro de este capítulo una serie de conceptos, como por ejemplo el de trazas de un plano. Ya se estudió en el sistema diédrico este concepto y sabemos que son las intersecciones del plano con los planos de proyección en diédrica y en axonométrica sería con los planos coordenados. Por tanto, cada plano coordenado tendrá una intersección con un plano dado y en la nomenclatura que estamos siguiendo, por ejemplo aquí en la parte de la figura izquierda, pues a la traza del plano con el plano XY la llamamos P, a la traza con el plano XZ la llamamos P' y con el IZ la llamamos P segunda. Bien, sabemos que toda pareja de trazas tiene que concurrir en un punto de uno de los ejes. En este caso se forma este triángulo de trazas en la parte del primer octante. Pero hay otros casos, como por ejemplo los que tenemos aquí en la parte central y en la parte derecha, en los cuales la traza Q' y la traza Q segunda se nos abren hacia arriba. Este triángulo que aquí se veía en esta zona se va a producir en la parte inferior, con lo cual nosotros si prolongamos Q' y prolongamos Q segunda, esas prolongaciones tienen que cortarse en un punto precisamente de la prolongación del eje Z. Por tanto, si nosotros conociéramos solamente la Q y la Q' y no conociéramos la Q segunda, pues lo que haríamos sería prolongar la Q' hasta su corte con el eje Z y este punto de corte unido con el de corte del del Y con la traza Q nos determinaría aquí esta traza Q segunda, que ahora ya simplemente la prolongaríamos lo que necesitáramos para hacer las funciones que tuviéramos que hacer. O sea que siempre vemos aquí que el triángulo este se nos ha producido, es similar a este de aquí, pero en la parte inferior. Lo mismo ocurriría con un plano de este otro tipo, que se nos abre aquí la W y la W', la W segunda se nos va hacia arriba. Pues volveríamos a hacer el mismo razonamiento. Si prolongamos la W y prolongamos la W segunda, veríamos que se cortan en un punto que precisamente pertenece a la prolongación del eje Y. Y lo mismo, si conociéramos dos trazas, pues conociéramos, por ejemplo, la W' y la W segunda, por ejemplo, la W con el XY no la conociéramos, pues lo que haríamos sería prolongar esta W segunda hasta la prolongación del eje Y este punto lo uniríamos con el corte de la W' con el X. Y una vez hecho eso, prolongaríamos aquí y tendríamos aquí la nueva traza con el plano XY, que es la que hemos llamado W. Nuevamente el triángulo ese de trazas se produce en la parte aquí del Y negativo, la parte negativa del eje Y. Obtención de las trazas de un plano definido por dos rectas que se cortan. Se recordará que existen cuatro formas genéricas de definir un plano. Una de ellas es dos rectas que se cortan en un punto. Otra de ellas son dos rectas paralelas a las que definirán un plano, o bien tres puntos no alineados, o bien una recta y un punto no perteneciente a ella. Supongamos que tenemos aquí las dos rectas que al final todos los demás métodos de definición de planos geométrica pues se van a reducir a este. Si nosotros tenemos aquí la recta R mayúscula, que sería esta R mayúscula, R minúscula, perspectiva y proyección, y la recta S y S. Se cortan, las perspectivas se cortan en este punto y las proyecciones en este, como quedan sobre una misma línea paralela al eje Z, diremos que esas dos rectas definen un plano. Para hallar las trazas del plano, lo que vamos a hacer va a ser hallar las trazas de las rectas. Observamos y recordamos que cada recta tiene tres trazas, la traza con el XY, con el XZ y con el IZ. Total tendríamos 6 trazas y uniendo las 2 a 2 tendríamos las trazas P, P' y P segunda del plano. Normalmente no va a ser necesario utilizar las 6 trazas, puesto que como las parejas de trazas, según hemos visto hace un momento, de planos concurren siempre en un mismo punto de uno de los ejes, nos vamos a aprovechar de esa propiedad. Por tanto, lo primero que haremos será hallar la traza con el XY de la recta R, que es este punto, que es donde R mayúscula y R minúscula se cortan, y la traza con el XY de la recta S sería este punto, y sería donde S mayúscula y S minúscula se cortan. Uniendo esos dos puntos tendríamos la traza con el plano XY del plano buscado. Esa sería la que hemos llamado traza P del plano normalmente. Una vez hecho eso, podemos hallar de una de las rectas, por ejemplo de la R, la traza con el XZ, es decir, prolongando la R minúscula hasta su corte con el eje Y refiriendo en este caso hacia abajo hasta su corte con la R mayúscula. Haríamos ese proceso y tendríamos ahí la traza T su XZ. Este punto, que es la traza su XZ, unido con el de corte de la traza P con el plano, tendríamos ya la traza P' del plano, que la prolongaríamos igual que prolongamos el eje Z.
La traza P segunda va a pasar por este punto y por tanto vamos a tener ahí la tercera traza del plano y ya hemos podido poner las letras correspondientes. Podemos hacer aquí una comprobación y es que las dos rectas, como se puede ver, con dos trazas en un mismo plano y una tercera traza en otro, ha sido suficiente siempre que los puntos de corte de las parejas de trazas sean accesibles dentro del dibujo. Podemos ver que cualquiera de las rectas dadas va a tener sus trazas, el resto de trazas de las mismas van a estar en las correspondientes trazas del plano. Así, por ejemplo, si nosotros ahora prolongamos la recta S mayúscula y la S minúscula y la R, pues si hallamos las trazas de estas rectas, observamos la R, obsérvese que ha cortado aquí al eje Y, subimos verticalmente hasta referir sobre R mayúscula y el punto que tenemos sería este, que es un punto de la P segunda, como era de esperar, claro. Y haríamos lo mismo con la otra recta, con la S. Referiríamos hacia aquí arriba y aquí tendríamos el otro punto sobre la P'. Entonces vemos que tenemos ahí la T sub Z, la T sub Z y la T sub XZ de esas dos rectas, con lo cual pues vemos que evidentemente hemos trabajado correctamente. Insisto que no haría falta esta comprobación, pero la hacemos aquí a modo explicativo del proceso de obtención de trazas y un poco como verificación de nuestros trazados. Nosotros, si no hubiéramos podido tener ni la T sub XY de una o de otra, podríamos haber hallado la T sub XZ de una recta y la T sub XZ de la otra y haberlas unido y haber tenido aquí la P' ya. Buscaríamos el corte de la P' con los ejes, con el eje X y con el eje Z, e intentaríamos hallar o bien una T sub Z de una de las rectas o una T sub XY de la otra, para ya cerrar el triángulo. Presentamos a continuación las trazas, la obtención de trazas de un plano definido por dos rectas paralelas. Sabemos que dos rectas son paralelas cuando sus perspectivas son paralelas y sus proyecciones sobre alguno de los planos coordenados también lo son. Como en caso anterior, vamos a hallar las trazas de las rectas. Entonces, pues vemos que R mayúscula y R minúscula se cortan ahí en un punto, igual que sus proyecciones correspondientes a la S mayúscula y S minúscula. Bien, una vez hecho eso, vamos a unir esos dos puntos y vamos a tener que tendríamos vamos a decir, la traza con el XY del plano dado. Es decir, que uniríamos los puntos que acabamos de obtener. Estas serían, vamos a poner las letras correspondientes, que sean las trazas T sub XY de una recta y la T sub XY de la otra. Esos dos puntos, le digo que los uniremos mediante una recta y esa recta pues va a representar, como decimos, la traza P del plano definido por esas dos rectas. Esa traza P la vamos a prolongar en un sentido y en otro, y vemos que esa traza la tenemos que prolongar hasta cortar, como antes hemos dicho, al eje Y en un cierto punto. Por ese punto va a pasar la P segunda. Bien, una vez hecho eso, vamos a prolongar la R y vamos a hallar la traza de R con el plano IZ. Para ello prolongaríamos R minúscula, cortaríamos al eje Y en un cierto punto. Vamos a mover la letra correspondiente al punto I para que no nos moleste en los trazados. Y ahora, una vez que tenemos hecho, pues haremos una vertical hasta que esa vertical corte a la recta correspondiente, que es la recta R. Entonces nosotros, por el corte de la recta R minúscula con el eje Y, por este corte, subiríamos una línea vertical y prolongaríamos hasta cortar a R mayúscula. Tendríamos ahí este punto y esto sería la T sub Z de la recta R mayúscula. Esta es la T sub Z. Como sabemos que la traza P y la P segunda tienen que concurrir en un mismo punto del eje Y prolongado, pues este punto de corte de la traza P con la prolongación del eje Y unido con el que acabamos de obtener de la traza, la otra traza del plano, la traza este corte de la traza P con el eje Y prolongado con esta traza T sub Z nos va a determinar precisamente la traza P segunda del plano. Esto lo vamos a prolongar y vamos a poner aquí la letra correspondiente a la traza P segunda del plano. ¿Qué nos queda? Pues simplemente, aquí teníamos P segunda. Simplemente, como la P segunda corta al eje Z en este punto, pues no habría más que unir ese corte de la traza P segunda con el eje Z con este de la traza con el eje X para tener ya las tres trazas del plano. De esta manera tendríamos aquí que esto sería la traza P, la traza P' la tendríamos aquí situada sobre este plano
y ahí tendríamos las trazas del plano formado por esas dos rectas paralelas. Cualquier comprobación que hiciéramos, prolongando cualquiera de las rectas y hallando las trazas correspondientes de esas rectas, nos determinaría lo que sería la verificación de que esas trazas van a caer sobre las que acabamos de obtener del plano. Si se dieran las trazas del plano definido por una recta y un punto, lo que haríamos sería reducir este caso al anterior. Sería trazar simplemente por el punto una paralela a la recta dada, es decir, trazando por A mayúscula una paralela a la R mayúscula y por A minúscula una paralela a la R minúscula. De esta manera generamos así una segunda recta, que es la recta S mayúscula, S minúscula, que es, junto con la primera definen un plano y ya aplicaríamos lo que acabamos de explicar hace un momento. Eso sería la recta S mayúscula, esta sería la S minúscula y ahí tendríamos ya pues el mismo proceso que hemos hecho hace un momento de hallar las trazas, etc. Si se hubiera dado 3 puntos, en vez de dar aquí esto que hemos dado, por ejemplo, se diera el punto A y en vez de dar la recta entera se diera una pareja de puntos sobre esa recta, pues supóngase pues que se da aquí un punto, vamos a marcarlo para tenerlo cómodamente. Supongamos que en vez de darnos la recta R, nos dieran 3 puntos. El punto A, aquí un punto B, que vamos a marcar sus proyecciones. Para aprovechar la figura, en fin, esto es una cosa muy sencilla. Este sería un punto B, que le vamos a poner sus letras características. La B mayúscula sería esta, y la B minúscula la tendríamos aquí sobre esta proyección. Y imaginemos que tenemos un tercer punto C, que pudiera ser, pues nada, uno cualquiera que pudiéramos dibujar aquí, aprovechando la recta que tenemos. Entonces nosotros vamos a hacer aquí un punto C en esta posición y vamos a referir esto aquí para que nos sirva la figura. Y entonces ahora pues vamos a recortar esto aquí y vamos a poner el signo de punto. Entonces nosotros tendríamos aquí este punto que sería el punto C. Ya podemos eliminar ahora ya la recta R, que de momento no participa en este proceso, y este sería el punto C mayúscula que tendríamos aquí y el C minúscula pues donde hemos colocado. Bueno, esto es simplemente aprovechar la figura que tenemos. Supongamos que nos dan 3 puntos A, B y C. Entonces aquí pues simplemente uniríamos B con C y B y C con A, por ejemplo, formaríamos dos rectas y trabajaríamos ya con esas dos rectas aplicando lo que hemos hecho en el caso anterior. Entonces, cuando nos dan 3 puntos definidores de un plano, lo que hacemos, ya digo, es unirlos de 2 en 2, formando así dos rectas que se cortan y las trazas del plano serán las que obtengamos al hallar las trazas de esas rectas. Uniéndolas tendríamos entonces las trazas buscadas del plano. Estudiamos a continuación el catálogo de planos particulares. Aquí en la parte superior izquierda tenemos un plano con dos trazas, esta paralela al eje Z y esta paralela al eje Y. Este plano será entonces paralelo al Y o Z. Cuando esta traza es paralela al eje Y y esta lo es al eje X, este plano es paralelo al X o Y. En este caso de la derecha, como se puede ver, es paralelo al XZ. En este caso, el plano tiene su traza P' y su P segunda paralelas al eje Z. Por tanto, es un plano paralelo al eje Z. Aquí, tanto la P segunda como la P son paralelas al eje Y. Luego este es un plano paralelo al eje Y. Y si hubiera sido un plano que tuviera las trazas paralelas al eje X, sería un plano paralelo al eje X. Este plano que está aquí, que tiene sus tres trazas confundidas y en prolongación, es un plano llamado perpendicular al plano del cuadro, o plano visual, en el que las tres trazas se confunden. Cualquier elemento situado en este plano, su proyección directa se confunde aquí según un segmento de las trazas. Es un caso que bueno, se estudia ya en estudios se analiza en estudios superiores, pero aquí simplemente lo citamos a nivel testimonial, aunque a nivel práctico nosotros prácticamente en este nivel no lo vamos a utilizar. Evidentemente, los puntos situados en este plano proyectante, su proyección va a caer sobre la traza P. Para terminar, vamos a ver el posicionado de puntos en planos, es decir, partir del conocimiento de una proyección de un punto y obtener su perspectiva con la condición de que esté en el plano, o al revés, partir de la perspectiva de un punto y obtener la proyección con la condición de que esté en el plano. Supongamos que nos dan este A minúscula situado en el plano X o Y, que es la proyección de un punto A mayúscula sobre el plano X o Y. Para hallar la perspectiva de ese punto, lo que vamos a hacer va a ser simplemente trazar por A minúscula una recta cualquiera que va a ser una R minúscula
de una recta que contiene al plano. Perdón, a la recta. Una recta que contiene al punto. Una vez que tenemos eso, vamos a hallar la perspectiva de esa recta o proyección directa. Para ello nos vamos a basar en un hecho, y es que cualquier punto de la, digamos, de la traza P, su perspectiva y su proyección se confunden. Cualquier punto de esta traza, vamos a poner las letras de las trazas para que nos ayude un poco a tenerlo presente lo que vamos a decir. Nosotros tenemos aquí la P' y la P segunda. Entonces, tenemos que cualquier punto situado en la traza P coincide el punto y su perspectiva. La perspectiva y su proyección. Cualquier punto situado en P', su proyección va a caer sobre el eje X. Y cualquier punto situado en la P segunda, su proyección sobre el X o Y va a caer en el eje Y. Por tanto, esta recta que acabamos de trazar, pues simplemente va a ser una recta que la consideramos del plano. De modo que este punto de corte de esa recta con la traza P es un punto, que vamos a marcarlo aquí con el signo de punto, que le podemos llamar B mayúscula, B minúscula. Es decir, que es un punto en el que la B, que es la perspectiva, se confunde con su proyección sobre el plano X o Y, porque es un punto de altura cero sobre el plano X o Y. Ahora, este punto de corte de esa recta con el eje Y, vamos a recortar el trazo de la línea, por ese punto vamos a hacer una línea vertical y esa línea vertical nos va a permitir obtener, digamos, aquí sobre la traza, este punto de corte con la traza va a ser, le podemos llamar a este punto C minúscula, que es el corte con el eje Y, y la C mayúscula va a estar sobre la traza P segunda, como hemos dicho. Cualquier punto de la traza C segunda tiene su proyección sobre el eje Y. Y entonces, si este es B mayúscula y esto es C mayúscula, uniendo esos dos puntos, vamos a tener la perspectiva de la recta R mayúscula en la que se sitúa el punto A. Digamos que en esa recta se sitúa tanto el A como el B como el C. No hay más que por el punto A hacer ahora una línea vertical hasta que corte a la R mayúscula en un punto, y eso sería la perspectiva del punto con la condición de que pertenezca al plano. Y pondríamos aquí la letra mayúscula representativa de ese punto. Por tanto, lo que hemos hecho ha sido trazar por el punto A una recta cualquiera. Bueno, aquí esta recta, un momentito, porque al unirse, perdón, se ha unido inadecuadamente. Vamos a hacerlo bien. O sea que la R minúscula nos corta aquí en este punto B. Y ese punto es el que unido con el C mayúscula, este unido con este, determina la recta R mayúscula en la que se va a encontrar el A. O sea que nosotros aquí recortaríamos un poquito y el punto no es este que habíamos marcado, es un pelín más bajo, ha sido un error de trazado a la hora de dibujarlo. Y este sí es la mayúscula con la condición. O sea que hemos hecho por A minúscula una recta cualquiera. Hacemos la perspectiva de esa recta con la condición de que pertenezca al plano. Como esta R minúscula corta la traza P en este punto, este es un B mayúscula coincidente con B minúscula. ¿Por qué? Porque todo punto de esta traza tiene su perspectiva y su proyección confundidas. La R minúscula corta el eje Y y referimos verticalmente sobre la P segunda. Y sacamos aquí C mayúscula. Y uniendo C mayúscula con B mayúscula tendremos la R mayúscula, que es la recta R del plano. No hay más que referir desde A minúscula sobre esa recta para tener la perspectiva. Si hubiéramos partido de la perspectiva A mayúscula, ¿qué habríamos hecho? Pues una recta cualquiera, R mayúscula, que pasara por él. Una vez que tenemos esa recta, nos cortaría en C y en B mayúscula. Este punto C, por ser del plano, tiene su proyección C minúscula sobre el eje Y. Y este punto se confunde en las dos proyecciones, con lo cual al unirlos tendríamos la R minúscula y desde A referiríamos. Esto también se puede hacer mediante horizontales. Vamos a eliminar el trazado que hemos hecho para que se vea que la solución es la misma. ¿Cómo podemos hacer una horizontal? Pues una horizontal, una paralela al XY, sería trazar tanto por A mayúscula como por A minúscula una paralela, digamos, a la traza del plano. Esto sería la perspectiva de una recta, y la proyección sería esta otra. Y observamos que esta recta, si partimos de A mayúscula, hubiéramos hecho esta. Al llegar aquí a este punto, referiríamos verticalmente sobre el eje X. Por aquí haríamos una referencia al X. Y por aquí haríamos una referencia al Y. Uniendo estos dos puntos tendríamos la R minúscula y desde A habríamos referido. Si tenemos la A minúscula, si partimos de la A minúscula, pues por ella habríamos hecho una paralela a la traza P.
que sería esta. Nos corta en este punto al eje Y y en este punto al eje X. Ascendemos verticalmente sobre las trazas del plano y tendremos este punto y este, que unidos definen la perspectiva de la recta, y desde A referimos. O sea, como se puede ver, se puede hacer con una recta cualquiera o con una recta particular del plano.